¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Puentes para despertar. Bienvenidos a Hola todos. amigos, bienvenidos a este nuevo vivo, a este nuevo programa 231 de Puentes para despertar, como todos los miércoles acá a las 19 horas. Y también contarles que todos los programas que ya fueron emitidos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? En Puentes para Despertar, como también en las plataformas de podcast más difundidas como ¿cuáles, Bus? Apple, Google Podcast, iVoox y Spotify. Así Ahí es. están los 230 programas anteriores, así que ahí nos pueden escuchar tranquilamente, nos pueden encontrar. Ahí sonó la alarma. Y de Bueno, hecho, muchas veces, ¿no? Cuando nos escriben o nos piden turno nuestros consultantes, bueno, de acuerdo al tema o al síntoma que nos proponen, los vamos también orientando con los vivos de Pablo, con los videos de Pablo, con los nuestros. así que nada, acá estamos, como siempre, acá contentos, felices de realizar un nuevo programa de este ciclo que, Se llama que Vidas que se transforman. sí, sí, y aparte que ha dado muchos comentarios y mucho que hablar. Este, han, han hablado mucho, acá está, justamente está sonando esto, confirmando todo esto y, y diciendo bueno, que ha traído mucha repercusión, gracias por los comentarios en Spotify, en Todos. YouTube y demás. Así que nada, hoy vamos a estar con una nueva edición de este ciclo. De Con- vidas que se transforman, ¿sí? ¿Mm? De consultores que fueron haciendo su propio camino como consultantes, como consultores y qué cosas les fueron pasando, ¿no? Son historias de vidas de todos nosotros, que estamos de este lado, que en algún momento también fuimos consultantes y así empezamos nuestros caminos o no. Algunos empezaron como consultores y después hicieron su camino como consultante. Y, y lo interesante de esto, ¿no? Es ir viendo que todos vamos haciendo nuestro propio proceso también a nuestro propio ritmo y con un propio despertar, ¿no? Con esto que siempre insistimos en tener más paciencia, en ser insistidores, en que somos unos grandes valientes, ¿sí? Buscando las historias que están sosteniendo a esto que no nos deja tener plenitud. Así que hoy nos vamos a dar el gusto. Ya lo conocemos, pero seamos honestos, no lo conocemos en tanta profundidad, no conocemos su historia. Así que hoy nos Lo vamos a dar vamos el a gusto conocer de junto con conocerlo junto con ustedes. ustedes, Claro. exactamente. Bueno, de todas maneras, otra cosa que les quería decir, les dejamos nuestro WhatsApp 11 5494 0028 para quienes nos quieran contactar o lo pueden hacer también a través de nuestro canal de YouTube o también a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Y Bueno, acá vamos a ver estamos. si Vamos a está Mauro sumarlo. Rossi por ahí Claro para que sí. sumarse y acá lo estamos Acá lo estamos viendo. viendo y que lo estamos convocando por teléfono, pero no es así, lo estamos haciendo por este medio. Así que maravilloso, es un día de alarmas. Alarmas por todos lados. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes, bienvenido. Te voy Bueno, a pedir que bajes un poquito el retorno de donde nos estás escuchando, porque se hace un eco con lo que estamos hablando nosotros y se vuelve a repetir. ¿Eh? Así que gracias, Mauro, por estar con nosotros. Baja un poquitito el volumen del celular. un segundo, vamos. A ver ahí. Ahí está perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hola Mauro, bienvenido, ¿Cómo están? consultor. Muy Muy bien, bien, muy bien, muy bien. felices de tenerte acá. Yo, honrado. Tal vez pocos saben que cuando yo inicié este camino en el 2020, aún trabajaba mucho en el ámbito de la cocina y en ese momento también todavía pensaba mucho en la formación, tenía ese concepto, y yo quería formarme, y para eso usaba Puentes para Despertar, que escuchaba una y otra vez el mismo programa. Alguna vez, no me acuerdo ahora, pero yo les mandé, y viste que a fin de año Spotify hace como el resumen de lo que más escuchaste, bueno, yo tenía Fuentes para Despertar, así que para mí es un honor porque de alguna forma fue también una puerta de entrada a este mundo, a esta forma de vivirnos, de pensarnos, de sentirnos,
y estoy muy agradecido y para mí es un honorazo estar acá, de este lado ahora. Qué Qué lindo lo que Qué nos lindo lo regalás. que nos contás. Bueno, Si nos ahora habías dicho algo, ya nos habíamos olvidado, ¿eh? te voy a decir una cosa. Y que les mandé esa vez que me daba el Spotify lo más escuchado del año, se los mandé Si por no, historia. No me acuerdo, ahora no los conocía, no tenía tanta confianza tampoco. Nos hemos ido conociendo ahora en los eventos, este año estuvimos compartiendo también una cena, no nos encontramos totalmente. en alta, pero bueno, ya nos vamos a encontrar también en esas Te circunstancias. digo que con ese comentario que hiciste, si no supiera que voy a vivir 150 años más, me sentiría viejo. Este, bueno, nada, qué honor, Qué Mauro, lindo, qué gracias, lindo. gracias. Che, Bueno, ya adelantaste un poco esto, ¿no? Venís venís, de... claro, venís del palo de la gastronomía. Sí, Bien, en realidad vengo de muchas vidas, vengo de tantas vidas como hermanos muertos tengo, creo, y alguna vez conté que me recibí de comunicador social cuando soy cordobés, por ahí tal vez se me note la tonada, poquito, eh, poquito. y estudié comunicación social, en paralelo hice cocina, y cuando me vine a Capital, que en realidad en ese momento el impulso inconsciente decía que venía a hacer teatro, que venía a hacer... a crecer en esa rama, mi forma de vivir acá, de ganar la materia, la subsistencia, fue siempre la cocina. Fue el lugar que conocí, tuve proyectos, cuando nació mi hija entré en esa rama que se llama alimentación consciente, aún hoy tengo toda una disciplina con la alimentación, pero bueno, desde otro lugar, ¿no? Desde otra mirada, no ya buscando la solución desde la materia, ¿no? No buscando tener todo el calcio porque consumo tal o tal alimento, sino que simplemente como una forma también de cuidar esto, que es mi cuerpo, que es la forma de estar haciendo esta experiencia. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Lindo. Y cómo te encontraste, cómo te cruzaste? Ya dijiste cómo empezaste a escuchar algo nuestro, pero a lo mejor ya previamente venías eh, transitando, buscando algún tipo de camino de conciencia, alguna experiencia paralelamente a lo que estabas haciendo en tu vida laboral. Así que contanos un poco cómo llegaste a Humano Puente previamente, cómo eras antes, cómo era ese Mauro antes de llegar a Humano Puente. Uy, qué difícil, ¿no? Como recordar todas esas capas, eh, ya que uno siempre está en tránsito, ¿no? Y más cuando aplica la bioexistencia en el día a día, es cada toma de conciencia es un renacer, una muerte y un renacer. Ujú. Yo siento que hay algo que ocurre en mi vida que es la llegada de mi hija y eso cambia mi matriz. En ese momento yo tengo programas de infertilidad oculta muy, muy fuertes, con las cosas que también he ido descubriendo durante mi camino, ¿no? Pero en ese momento para mí ser padre significó un duelo inmenso. Yo estaba pensando en otra cosa, estaba con otros planes, estaba pensando en viajar por el mundo como artista y para mí fue un palazo. Y creo que en ese momento, cuando eso ocurre, en la medida que transité el duelo, porque el duelo duró varios años, bueno, hubo un llamado, ¿no? Es decir, ya no podía como seguir llevando adelante cierta vida, yo la llamo un poquito más silvestre, frugal, que la iba como ahí en el día a día, viendo Ujú. cómo llegaba la comida, muy, muy del día a día, ¿no? Tenía una hija, tenía que crear un nido, tenía que crear un proyecto y bueno, por un lado estaba todo ese dolor, todo ese duelo y al mismo tiempo ir pensando esto, ¿no? Y eso me fue pulsando a ya entrar en ciertos caminos. Yo empiezo, por así decirlo, haciendo algo que aún todavía hago que es entro en el mundo del análisis energético, el trabajo corporal, es como ingresar al proceso de análisis al cuerpo, ¿no? Entenderse de los procesos energéticos del cuerpo. Desde ahí llego a las constelaciones, aparece Corbera, y en otro momento de un segundo duelo, que es cuando mi hija se va a vivir a Santiago de Chile, porque yo me separo de la madre, eh, yo estoy viendo un video
estoy en YouTube, digamos, y aparece Pablo Almazán en las sierras de Córdoba, y con Araceli Tano, son 7 entrevistas que Araceli le hace a Pablo Almazán. Yo dije, por ahí, ¿no? Como lo único que me faltaba, yo dije, yo no tengo síntomas, pensé en ese momento, ¿no? Así que bueno, faltaba que apareciera el síntoma, que a la semanita y media se me materializó en el cuerpo. Wow. Estos desajustes, en la temporalidad del inconsciente, sabemos que las cosas no están detrás ni delante, y que de alguna forma había aparecido un maestro, porque tal vez internamente ya estaba preparado para empezar a transitar un nuevo camino, y por eso me lo puse ahí, por eso lo creé en mi realidad, porque sabía lo que venía, sabía lo que estaba por empezar a suceder, que a nivel sintomatología el nombre es púrpura trombocitopénica idiopática. Yo empiezo con esa sintomatología y bueno, hago las jornadas introductorias. A ver, Mauri, contanos un poquito de qué se trata. Yo es la primera vez que lo escucho. ¿A la púrpura? La Sí. púrpura es una manifestación en la piel, se rompen los capilares, es como que se explotan, manchas que aparecen. Te aparecen manchas. Sí, son manchas. A mí me aparecen en la zona de la pantorrilla. Empiezan siendo como puntitos. Yo en ese momento pensaba que eran pulgas que había en casa. Empecé a buscar pulgas por mi casa. Y claro, después esas manchas empezaron como a expandirse. Había una clave que yo, sin entender nada de bioexistencia, ya lo entendía, que era que yo me movía, me subía a un colectivo. Yo viajo bastante seguido a Córdoba, bueno, pero también tenía los viajes a Santiago de Chile. Yo me subía a un colectivo y sabía que llegaba al otro lado y llegaba con mis piernas manchadas. Y yo iba al hospital y en el hospital me querían internar por miedo a que se produciera algún trombo. Entonces, la solución en ese momento desde llamar la ciencia, era corticoides y descanso, no estar tanto tiempo parado, cosa que en mi trabajo y en mi realidad de ese momento, en mi creación, era imposible. Yo pasaba la mayor tiempo. Mi cabeza decía, che, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra forma. Y por eso, bueno, empiezo a entrar en el mundo de la bioexistencia, pero yo lo hablé justo también en estas jornadas. A mí me llevó mucho tiempo hacer el paso desde la jornada introductoria a entrar en consulta y convertirme en consultor, alrededor de 2 años y medio. Yo veía los videos de Pablo y me descomponía. Empezaba con dolor de cabeza, empezaba con problemas gastrointestinales. Me era muy difícil realmente verlos, los tenía que dejar y claro, cuando los volví a ver al tiempo ya tenía que empezar de cero. Entonces había una procrastinación de poder llegar al final, hasta que tomé la decisión que dije, lo voy a hacer, ¿no? Es decir, voy a terminar esto porque quiero, además, empezar a consulta, quiero ver si quiero ser consultor, ¿no? Todavía no lo sabía. Así que... Permitime un cachito, Mauro, para comentarle a la gente que está escuchando, los que van a escuchar después, el síntoma que plantea Mauro en sus piernas, en la parte baja de sus piernas, eso que tiene tanto que ver con el movimiento, porque las piernas están asociadas a nuestro movimiento y a nuestro paso, un síntoma sanguíneo, un síntoma de derrame de sangre, de explosión de las paredes capilares, de los pasillos de la sangre y derrame de sangre, es un síntoma que se le expresa y se le manifiesta, como cuenta acá Mauro, cuando va de viaje o regresando a su provincia natal, Córdoba, o visitando a su hija a otro país. Es una clara manifestación de la necesidad que le estaba contando su biología de dejar ir a la familia y de no poder volver a verla porque se le manifestaba en ese momento como diciendo la sangre le estaba contando, ahora vas a volver a ver a tu hija. Bueno, acá hay que dejar que esto fluya, porque cuando estuvimos juntos pasaron cosas y hoy es mejor que estar separados, estar alejados. Y tengo este impedimento, esa manifestación cuando quiero volver. Nuestra biología siempre estuvo al lado nuestro, forma parte de nosotros.
Eh, Te robo un minuto, porque ayer estábamos mirando un video desde otra corriente, desde otra mirada, de una persona que tiene una mirada muy parecida a la de Pablo, pero que aborda el acceso a la parte inconsciente desde otro camino. Y me parecía muy importante, mientras lo veíamos, revalorizábamos la propuesta de Humano Puente, porque Humano Puente toma la biología como la puerta de entrada al ser. Inmenso. Y, y la biología es una fuente de información inagotable, y cuando hablo de biología también hablo de nuestro cuerpo extendido, que ya lo asociamos a nuestra biología, que lo llamamos realidad. Y la realidad, el cuerpo extendido y el cuerpo biológico son una fuente inagotable de información tan fácil de leer y tan al alcance de todos, que hace que nosotros honremos el nombre de puentes humanos, ese puente desde la experiencia biológica que somos hacia esa manifestación energética que llamamos inconsciente, o que llamamos alma, o Dios, o fuente, o como quieran llamarle. Y lo que le estaba pasando a Mauro no era ni más ni menos que eso, una manifestación biológica para que él se vaya a encontrar en esas historias y te vaya a buscar en esas historias. Y te llevó tiempo hacerlo. ¿Primero fuiste consultante o fuiste consultor? Las dos cosas a la vez. En ese momento yo lo único que hacía era, empecé como una especie de trabajo así de investigación, voy a llamarlo, como que, bueno, me brotaba y anotaba, ¿no? Sabía que en los viajes pasaba, pero también había otros momentos donde eso pasaba. Casualmente, por ejemplo, en los cumpleaños de mi hija, o muchas veces pasaba después de charlar vía WhatsApp, ¿no? Es decir, teníamos como el encuentro y al otro día me brotaba, ¿no? Algo de entender lo real y lo simbólico, como es lo mismo para el inconsciente. Tal cual. Pero bueno, estaba el momento de máxima gravedad, voy a llamarlo, es decir, porque cuando se manifestaba con mucha fuerza, las piernas también se me hinchaban, ¿no? Es decir, Claro. sobre todo el tobillo, creo que era el derecho, si no me equivoco. Pero además era un ardor muy fuerte. Cuando estaba en su máxima expresión, que era cuando llevaba a Zoe a Chile, ¿no? Siempre cuento que ella pasa los veranos acá en Argentina. Entonces, más o menos a finales de diciembre ella llega, y en marzo, cuando empiezan las clases, la llevo. Yo tenía como una especie de conteo inconsciente, ¿no? Lo vi mucho después. Yo, cuando ella llegaba, empezaba, me quedan 70 días con mi hija, me quedan 60, ¿no? Me quedan 50. En este momento eran muchos días. Ya cuando eran 20, ya cuando eran 14, ya cuando eran 10, empezaba la angustia, el dolor, el duelo, y en el momento que yo me subía al colectivo, yo ya se me empezaba como a manifestar esa mancha, ¿no? Perfecto. Sí, yo obviamente en ese momento el enojo, la bronca, porque yo hacía las tomas de conciencia y yo decía, bueno, con esto no me tiene que pasar. Bueno, no funciona así. Quiero avisarles que no funciona así. No alcanza con la toma de conciencia solamente, ¿no es cierto? Alcanza. Yo en el 2020, en febrero, hago la primera apertura, y en esa apertura, cuando se va a hacer la línea de tiempo, y Pablo pregunta quién tiene un síntoma biológico, yo levanto automáticamente a toda velocidad mi mano y soy elegido por Pablo para pasar. Y en esa línea de tiempo pasó algo muy, muy hermoso desde la creación, que de alguna forma todos se ponían alrededor, ¿no? De esa línea de tiempo. Era presencial todavía. Era presencial, claro. Sí, Claro. sí. La segunda ya la hice online. La primera era claro. Y al frente mío, yo cierro los ojos, y al frente mío se para una persona que después se va a acercar a hablarme, porque la primera escena que aparece es en el aeropuerto acá de Buenos Aires. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Es decir, viendo cómo mi hija se iba por primera vez a Chile, ¿no? Es decir, la primera vez que ella se viajaba hacia Chile. Y la persona que estaba al frente, ¿no? Se llamaba igual que la mamá de Zoe, y había vivido la misma historia desde el otro lado, ¿no? Es decir, ella había sido que había ido con su hija
a otra provincia dentro de Argentina. Entonces ella vino a agradecerme porque le había mostrado la otra polaridad, de repente, ¿no? Y a los pocos días, más o menos una semana después, yo viajo a Chile a llevar a Zoe. Y yo en ese viaje, más allá que me broté, pero me broté, fue como, aparecieron cositas, ¿no? Como unos puntitos en relación a eso que era que se manchaba toda la piel. Cuando era muy fuerte, se manchaban los pies, se manchaban los muslos, me llegaba hasta el abdomen a veces, ¿no? Y en ese momento aparecieron como unas puntitas y nada más. Y yo dije, bueno, no sé qué es esto, pero está funcionando. Así que bueno, fue como una especie de confirmación que obviamente me puso todo eso que me había demorado tal vez antes. Ahora era, bueno, ya, vamos, entré en consulta ahí nomás y empecé a atender. Yo empecé a atender al toque, es decir, no esperé. En principio busqué amigos, pareja, todos los que podía ser los traje y a poco empezaron a aparecer los consultantes después, ¿no? Bueno, Y en julio de ese año hice la segunda apertura. Y desde ahí estoy atendiendo hasta el presente. Y Soy Mauro, consultante eso te iba a también. decir. ¿Dejaste todo lo demás y te estás dedicando solamente a ser consultor? Yo tengo tantos trabajos como hermanos muertos. Esa es mi respuesta. No, sí, hoy vivo básicamente, es decir, tengo otros trabajos, pero digo, porque doy clases, tengo grupos de bioenergética y todavía produzco algunos alimentos, soy parte de una cooperativa, pero en la semana, de lunes a viernes, me dedico a atender, básicamente. Como mi fuente de ingreso hoy, ¿no? Es decir, lo he ido convirtiendo, porque en su momento eran como algunas consultas y, bueno, de repente tuve que empezar a acomodar mi agenda para que en la semana estuviera liberada para poder atender. ¿Y qué es hoy del síntoma? La púrpura no existe, es decir, como síntoma en el sentido de que yo siento con la púrpura que yo la sané en el espíritu antes que en la materia, ¿no? Porque yo hice un ciclo de consulta, todavía en ese momento no era como hoy, pero fueron los pasos, digamos, líneas de tiempo, hubo, la regresión uterina, el proyecto de sentido, el transgeneracional, Priorixi, y yo sentí en un momento que lo había sanado, internamente, como sentí que habían bajado como una especie de switch, y todavía se manifestaba. Fue algo interesante, porque en el 2022 fue la última vez que se manifestó en la piel. Esa vez que coincidió con Zoe viniendo a Argentina, fue la primera vez que yo no, era como que ya no estaba esto de que, bueno, quedan tantos días, ¿no? Entonces yo viví todo el tránsito desde un lugar muy armonioso, en paz, tranquilo, y dije, ya está, internamente, lo sentí, digo, ya está, no va a aparecer más. Y cuando dije eso, que faltaba una semana, me agarró una gastrointesteritis, ¿cómo se dice? Me olvidé, no sé cómo se dice. Gastroenteritis o Bueno, gastroenterocolitis. me fui quedé en el baño, Qué bien. me quedé como, era justo la época todavía del COVID, no sabía si tenía COVID, ¿no? Hubo como varios ahí, y realmente me vino a buscar el síntoma con toda la potencia como nunca lo había sentido. Realmente en ese momento sentí que llevaba un muerto internamente. Esto fue unos días antes de viajar y fue la última vez que se me manifestó en la piel, ¿no? Cuando vino desde del consciente, siento como que dije, bueno, ya está, bueno, mira, todavía falta, ¿no? Entonces, tomé como una especie de anécdota graciosa para mí. Después de eso nunca más se manifestó y he estado trabajando en paralelo otros síntomas, y para mí también significaba, yo lo tomé también porque a mí me generaba mucha vergüenza el hecho de que se me mancharan las piernas, ¿no? Y además ya estaba en este camino y de alguna forma yo ya decía, bueno, yo estoy trabajando esto y lo sané, y que se me aparecieran de vuelta era como, uy, pero no, es como, ¿dónde están mis confirmaciones? Entraba en duda, ¿no? Como, pero bueno, son los pasos que cada uno va dando, ¿no? Esto es, los códigos viejos nos vienen a buscar continuamente, y desde donde vamos estando, desde la profundidad, desde donde nos vamos habitando, bueno, ya tenemos tal vez una amorosidad distinta para vivenciarlos, y eso que era una queja, un enojo, una vergüenza, se va transformando en un agradecimiento. A mí me permitió ese síntoma, como cualquier síntoma, que
Yo después trabajé economía, después ahora estoy trabajando el autismo grado 1 de SOE, que fue diagnosticado hace un año. Cualquiera de esos síntomas ha sido maravilloso para mí porque siempre he sido, bueno, vamos un poquito más, vamos un poquito más. Y piensa que, bueno, no, sí, falta un montón, es un proceso, uno está en tránsito, está descubriendo, cuando uno empieza a vivir, llamémoslo en bioexistencia, todo es información. A mí me pasó ahora, cuando fue el encuentro de Costa Esmeralda, y también lo planteé ahí, yo tomé ciertas decisiones para empezar a atravesar esto de que es mi autismo también, ¿no? Es a veces lo que se me complica a mí hablar o llegar donde no hay gente que conozca, ¿no? Como que, bueno, tengo ciertas limitaciones. Y yo lo decía en el grupo, en una versión antigua de Mauro, yo hubiera llegado a último momento solo en un taxi, ese martes que empezaba el primer día, y esta vez decidí ir un día antes, sabía que iba a haber unas compañeras con las cuales me podía encontrar ahí, y ya fueron ciertos movimientos que empecé a dar como para empezar a darle una resignificación al síntoma que estoy trabajando hoy. Y me pasó algo muy gracioso que yo sabía que estas compañeras iban a estar en un hostel, entonces pido a ver cuál era el hostel y escribo el hostel ¿no? Y mando un mail en realidad. Y pasa todo un día y no me responden. Me pareció raro, bueno, ok. Les escribí, encontré que también tenían para escribir al WhatsApp, les mandé un mensaje al WhatsApp, ¿no? Diciendo, voy a estar el lunes, quiero saber si hay lugar. Pasa todo otro día y no me responden. Y dije, bueno, obviamente acá se están jugando mis inseguridades, esto que todavía era, bueno, ¿qué día voy? ¿Voy el lunes? ¿Voy el martes? ¿Llego solo? ¿Llego acompañado? Dije, bueno, no, voy a escribirle, el contacto lo tenía a través de María Claudia Albornoz, y le mando un mensajito, le digo, che, les escribí, no me respondieron, me dice, te paso el contacto de otros lugares, porque ya preguntaron y no hay lugar ahí. Bueno, dije yo, ok, entonces me llegan otros mensajes, pero dije, no, espera, ¿cómo se llama este lugar? Pensé, ¿no? Y se llamaba Belvedere, ¿no? Y lo googleé, a ver qué es Belvedere, ¿no? Al principio me sonó francés y tengo ahí cosas que trabajar con mi rama francesa de los capulares, dije, bueno, a ver si tiene que ver con eso, y me aparece un palacio en Suiza, ¿no? Y ahí me baja la ficha, sí, en Austria, perdón. Y ahí me baja la ficha de que la hermana de un yacente, de mi abuelo, se llamaba Edelweiss, que no es Belvedere, pero bueno, pero que es la flor, ¿no?, nacional de Austria, ¿no? Y ahí como que empecé a entender un poquito, porque mi hija es doble, es una hermana de mi abuelo materno que muere siendo una bebé, ¿bien? La separan de su mamá porque la mamá muere de tuberculosis, y al poco tiempo que muere ella, muere Edelweiss, ¿no? Y yo siempre soy la persona que dice, no, y siempre digo esto, y Edelweiss, digo, porque es como que nombran a las hermanas de mi abuelo y nunca la nombran a ella, nunca estuvo en esto de ser nombrada, ¿no? Y yo como una insistencia, Edelweiss. Bueno, en ese momento que yo hago esa toma de conciencia, me entra un mensaje de Belvedere, del hostel Belvedere, me dice, hola, ¿cómo estás? Queríamos saber qué necesitas. Digo, mirá, justo me habían dicho que no había lugar, digo, necesito una pieza simple para el día lunes, no sé si tenés. Me dice, bueno, dale, perfecto, te paso para que haga la seña. Listo, se destrabó, ¿no? Como una toma de conciencia, y la realidad se acomodó para que pudiera ir, para que esa noche pudiera cenar con todas las compañeras que venían ahí al encuentro. Sí. Cuánta conciencia. Mucha sustancia en lo que acabas de decir. En todo esto, en la historia de Edelweiss y de te lo voy a decir en mi idioma, ¿no? Edelweiss y Belvedere, o Belvedere y Edelweiss, más dicho en alemán y en francés, pero muchas cosas sustanciosas en todo esto. Porque, a ver, nosotros somos un paquete de datos caminando y podemos sanar el síntoma, podemos sanar la manifestación biológica, y lo que la medicina tradicional parece, me curé,
pero el paquete de datos va a seguir caminando con nosotros. Y, Hasta tanto no tomemos sí, conciencia, ¿no? igual va a seguir ese dato presente como en diferentes perspectivas, en diferentes caras, como si estuviéramos mirando un cuerpo geométrico de 3 dimensiones y lo viéramos de diferentes ángulos. El primer ángulo que abordó acá Mauro es que esto de el movimiento, ¿no? Y era muy, muy clara la manifestación. Yo iba o venía mi hija y me pasaban cosas en los pasillos de la familia, o sea, en los capilares de la sangre. Pero también contó ahí despacito, deslizó la historia de esta niña que la separan de la madre y la madre se muere de tuberculosis. Una historia maravillosa para este síntoma para esta manifestación biológica que tenía Mauro. Y ahora estás contando algo de la manifestación de grado 1 del autismo de su niña, valientemente, y agradecemos esta entrega que estás haciendo, contando tus códigos. Y eso también va a estar alineado, porque cuando nosotros tomamos una consulta, no solamente le preguntamos al consultante el primer día, bueno, ¿cuál es tu síntoma? Y de qué fecha sos y desde cuándo tenés esto, sino que le preguntamos los síntomas biológicos que tuvo y que ha tenido, porque es una conexión con sus historias inconscientes, con lo que viene a transitar. Y Mauro viene a transitar estas historias de distancias y reencuentros, o de distancias necesarias, y también de silencios necesarios, de alejamientos reales y simbólicos. Y esta insistencia, ¿no? Del reconocimiento, ¿no? Que marcabas tanto, de esa persona de la que no se nombra, la que no se habla, porque justamente sabemos que es súper importante cuando estamos trabajando historias que tienen que ver con el autismo, ¿no? Esto de los silencios y los secretos. ¿Ok? Y por otro lado hiciste un comentario que me parece muy bueno en el sentido de cuando sentiste que el síntoma se había terminado, tu biología te lo confirmó, soltando una diarrea prominente en el momento que lo sentiste, y también pudiendo ver que las velocidades de la biología y de la realidad son velocidades diferentes. A veces la biología suele estar más rápido y vos decís, viene alguien en un proceso y no le duele más, y a veces hasta toma una decisión, bueno, solamente superficial desde el dolor, decir, bueno, no me duele más, no voy más a consulta, y ese código va a quedar porque vino acá a decirte algo, a contarte algo, que vos te despiertes, y a veces las cosas al revés. Mi realidad cambia, yo ya no tengo esta cuenta regresiva cuando viene mi hija, yo ya tengo un sentir distinto de los reencuentros y de la distancia, pero el síndrome rebelde sigue manifestándose acá como diciendo, bueno, mirá que todavía te falta, que hay que seguir buscando, que hay que ponerse en otro lugar. Entonces, nada, agradecerte, Mauro, por este testimonio que nos estás dando, nos estás regalando, porque es súper rico para que nosotros podamos volcar a través de él la didáctica de decir, mirá todas las cosas que nos pasan y todas las aristas que tiene esta mirada de mi código, que yo lo veo en diferentes perspectivas, y tengo la arista del movimiento, tengo la arista del silencio necesario, tengo un perfil de datos, un código tridimensional que soy yo, Mauro Rossi, de una determinada fecha, de un determinado momento en la Tierra, que es único y repetible y que es maravilloso abordar desde ahí y llegar a nuestra conciencia profunda. Porque Mauro, que viene trabajando con un cuerpo energético y que ha andado por ahí, que es otra lectura del cuerpo, otra forma de ver el cuerpo, a mí, desde mi sentir, se me da una lectura un poco más complicada y compleja para alguien que anda caminando por la calle y no sabe de qué se trata esto. Creo que la gran fortaleza que tenemos en la existencia consciente es que todo el mundo tiene un síntoma, biológico o del cuerpo extendido, y que el síntoma, y todo el mundo tiene una puerta ahí a mano para meterse en sus profundidades y ver de qué se trata esta experiencia.
y el síntoma se ofrece generoso para que nosotros nos conozcamos, como hizo Mauro, como está contando Mauro, y como seguirás haciendo, porque tuviste un encuentro hace nada, un encuentro que tuvimos un ratito antes de nosotros, donde habrás vivido una experiencia que me gustaría que tengas algún tipo de devolución, lo que se pueda contar, Lo que cómo tengas ganas viviste de contar. esa comunidad también, porque como el síntoma tuyo, tu Perfecto. identidad se trata de esto, de mantener una distancia, de mantener un silencio. Y aparte que simbólicamente también Humano Puente es una familia, ¿no? Exacto. Entonces estamos hablando de temas de familia, de sangre, la sangre es la familia, y acá es una familia que tiene que ver con Humano Puente, ¿no? Donde todos los consultores nos reunimos, donde profundizamos en este camino maravilloso que propone tanto Pablo como Lucre, con todas las cosas que se vivencian en esos encuentros y que bueno, nosotros vinimos súper detonados y entendemos que ustedes también. Yo, la verdad es que fue mi primer encuentro así, ¿no? Es decir, antes había sido de montaña, de lagos, ahora este de mar. Fue la primera vez que participo. Eh, Creo que también un poco porque antes, en principio, no lo sentía y también porque, bueno, era como demasiado desafiante para ese Mauro, ¿no? Y Exacto. cuando terminó el congreso de este año, Pablo dijo que quedan aún 12 vacantes para noviembre, y 12 es un número maestro en mi vida, ¿no? Es un número que me viene a mostrar mucho. El 11-12, en realidad es ese juego entre el 11 y 12, entre el 8 y el 9. Son códigos que aún estoy ahí tratando de entender en profundidad qué significan. Creo que he ido tirando algunos de esos hilitos, pero yo cuando escuché 12 dije, tengo que ir, ¿no? Y en ese momento, eh, este año para mí ha sido muy desafiante. Empezó con una muerte muy dolorosa para mí porque de alguna forma eh, este abuelo que yo nombraba recién fallece cerca de mi cumpleaños. Él cumplió un rol paterno en mi vida, es una persona que influyó mucho y todo el término, estos últimos 6 meses, él entró como en un estado bastante rápido, entre que se cae y empieza con un tema ahí degenerativo. Fue muy impactante ver a un abuelo que 94 años y medio de su vida fue independiente y los últimos 6 meses se volvió totalmente dependiente de todo, cómo eso movió a la familia, cómo eso significó que salieran temas legales, temas de enojos, mi abuelo verlo encerrado en su cuerpo, renegando, peleando. No ha sido fácil realmente por un montón de cosas este año, y realmente fue como un regalo muy, muy inmenso poder haber estado ahí y poder haber llegado con todo en orden, porque eh, todo es como si todo el año yo hubiera estado organizándome para que el día anterior a viajar a Costa Esmeralda, dejé todo en orden, ¿no? Como este tema, la FIP, este tema legal, la factura que faltaba, está todo, ¿no? Como, ahora me voy, ¿no? Y, y también con como una especie de reconocimiento interno, en este año que se está hablando de la dopamina y las adicciones, haber podido reconocer una adicción y decir, che, esto es un código también y no lo quiero más en mi vida, ¿no? Y Bien. haber llegado a ese lugar, ¿no? Es como, che, como Alcohólicos Anónimos, yo hace 5 días que no tomo, bueno, estaba así, digamos, ¿no? En ese plan llegué ese día, a ese encuentro, y, y tomando, ¿no? Un poco de esto de los códigos, ¿no? Che, hay un 12, yo llegué y voy a esta pieza en Belvedere, que era la 8, que para mí es importante porque el 8 tiene que ver con mis hermanos, y si tengo 2 hermanos vivos y 6 muertos. Entonces estaba como ya trayéndome esa información, a la casa que voy había 8 hermanos, éramos 9 en total, entonces yo decía, bueno, estoy con todos mis hermanos, pensaba, ¿no? Como, eh, y pasó algo muy interesante que en el primer encuentro Pablo habló un poco del tema de la crítica, y, y yo todas las mañanas, era una casa que madrugaba bastante, algunos éramos bastante mañaneros. Yo me bañaba, salía al patio, hacía como
hago algunos ejercicios de Tai Chi, de bioenergética. Tenía ahí al otro Adrián haciendo ejercicios de yoga o meditando. Estaba otras compañeras que salían a correr. Así que bueno, era como a primera hora ya había mucho movimiento en esa casa. Yo me acuerdo que estaba en un lugar de la casa, en el patio, haciendo un ejercicio y de repente me empieza a dar como el sol, ¿no? Es decir, como miércoles 6, que cumplía 100 años mi abuelo Natalio, me empieza a dar el sol, entonces yo cierro los ojos y le empiezo a agradecer a mi abuelo, diciéndole, mira dónde estábamos, mira todo lo que estamos consiguiendo, y había un bosquecito detrás y se llena de loras, ¿no? Y empieza, pi, pi, pi. Bueno, no sé cómo hacen las loras, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo estaba ahí, como en ese momento de plenitud, dije, yo no me banco la crítica, ¿no? Yo no me banco la crítica, soy una persona que hace tanta fuerza para que lo vean bien, para que lo vean polarizado en un lugar donde digan qué bueno que es sacrificado, qué bueno que es Maurito. Y dije, me tengo que hacer cargo de la crítica. Este es el movimiento que sigue, ¿no? Y pasó algo muy interesante, chicos, que ustedes no me arrobaron en mi cuenta. Es decir, no me arrobaron en Humano Eterno, sino en Mauro Rossi. Y yo de alguna forma me he organizado. Yo tengo varias cuentas como Hermanos Muertos, alguna cuenta bioenergética, alguna cuenta de alimentación, alguna cuenta de mía personal, que es la de Mauro Rossi, y tengo esta de Humano Eterno, que es de bioexistencia. Y yo vi que me habían arrobado el Mauro Rossi, y dije, wow, me están invitando a que me empiece a mostrar también, ¿no? Como empiece a integrar todos estos Mauros que están ahí como desperdigados. Y dije, bueno, está bien, sí. Esta es la creación, dije, vamos, mandé ahí cosas que nunca he hecho, digamos, de publicar en mi cuenta personal, mis cosas que hago en mi existencia, y dije, bueno, por algo es, ¿no? Me tengo que empezar a bancar la crítica y que mi entorno, que por ahí no me conoce tanto en esta faceta, con todo lo que se habló del entorno 0.8, el 1, el 1.2, yo dije, bueno, yo soy 1.2. Tengo que empezar a crear desde ahí, tengo que empezar a generarme entornos que también potencien eso. Y lo tomé como un paso, ¿no? Como que ustedes me dijeron, che, dale Mauro, vamos, vos tenés que bancarte la crítica y que hablen mal de vos, que eso está bien también, ¿no? Porque Pero somos esas polaridades. atento, está bueno lo de los hermanos, está bueno esto, pero atento a esto de estar desperdigonado, de mis perfiles desperdigonados por ahí, porque van a contarte esos ecos de tus síntomas que tuviste inicialmente y que todavía estás transitando en tu realidad, ¿no? Yo soy muchas versiones de mí mismo que andan todas separadas por ahí, ¿no? Acá las tengo que integrar, porque yo soy el yin y soy el yang. Y soy Mauro Rossi, o sea, ¿no? O sea, Qué bueno. no soy humano eterno. Sí, soy humano eterno, pero también soy Mauro Rossi. Esta es mi identidad. Claro. Mauro, ¿y de qué fecha sos? 14 de febrero. Bien. Ahora entiendo por qué tenés un abuelo Natalio, porque el 8 y el 9 es importante, porque el 11 y el 12 es importante. Son todos números que están muy presentes en mi realidad y estamos absolutamente en línea maestra en todo esto. Y también entiendo por qué hay una situación energética cuando te vemos, sin conocerte, hay como un cariño hacia Mauro, que siempre hemos sentido, sin conocerlo. Bueno, Mauro es una persona que se hace querer, o sea, esto de decir tengo que caer simpático y que hablen bien de mí, es algo que le sale natural, como que lo está reparando en este viaje. Yo iría a ver mucho a los que no se hicieron querer, a los que fueron insoportables, a los que fueron criticados y todo, porque a esos le estoy haciendo el favor yo en esta experiencia. Pero está buenísimo esto de decir, bueno, no, pero quiero escuchar mi lado oscuro y quiero entenderlo, porque en este comentario, Mauro dijo al principio, yo llegué acá y sentí que no tenía ningún síntoma. Y entonces no había un lado oscuro que él se estaba permitiendo ver de él mismo. Y todos los que andamos por esta experiencia, no solamente no tenemos un síntoma, tenemos un listado largo, infinito de síntomas que nunca terminamos de leer. Pero yo lo siento así y eso está buenísimo.
Y también esto de que sabemos, ¿no? Que acá estamos intentando lavar alguna imagen, ¿no? Por esto Claro. tanto esfuerzo para que me vean bien, para hacer 1.2, para que la crítica no esté, pero bueno, hay algo que tengo que mirar ahí, ¿no? Con esa crítica que estoy tratando de tapar y de hacer todo lo posible para no tenerla en mi universo. ¿Qué está pasando ahí? ¿A quién estoy tratando, ¿no? De tapar o de cubrir, porque sé que no puedo no ser yo también, ese que en algún momento se mandó alguna macana, ¿no? Y que hoy estoy intentando despegarme, esto del mal visto que hablamos tantas veces. Totalmente. ¿Cómo, cómo El, estás transitando en esas identidades? Ya que esto estás de- aceptando crítica. bueno, creo que estoy sintiendo este año como muy transicional. Yo he tenido momentos donde yo siento, che, acá se está abriendo una puerta, no sé a dónde va esto, pero vamos, ¿no? Vamos. Eh, Me pasó cuando, bueno, ingresé a Humano Puente, me pasó también en algún momento cuando un movimiento o algo hizo explotar mi espacio de consulta, y estoy sintiendo que ahora estoy entrando como en un nuevo portal, porque he empezado a ver lo mismo desde otra polaridad, ¿no? Es como que lo mismo que lo veía desde un lugar, ahora lo estoy viendo desde otro lugar, ¿no? Y esto de, creo que empieza a haber un amor propio, ¿no? Que hace que ciertas cosas se vayan neutralizando. Todavía falta mucho, porque todavía me doy cuenta que hay mucho dolor detrás de ciertas historias, ¿no? Pero entendiendo que también soy alguien que necesita de cierta lentitud para sus procesos, que tiene que ver un poco con lo que me refleja mi hija hoy, ¿no? Es decir, de eh, cierta dureza cuando hay un cambio, cuando algo nuevo, si yo tengo como, si yo me acuerdo Zoe siendo chiquita y llevándola al jardín, y yo sabía que necesitaba de cierta cantidad de tiempo para lograr que eso se haga en orden, ¿no? Okay. Y yo sabía que primero si la vestía tenía que ir, ella tenía todo estructurado, primero va esto, después aquello, después viene la comida, todo debía hacerse en un orden. Y claro, yo también soy igual en algún punto, ¿no? Es decir, yo me he mostrado desde una polaridad más desordenada, pero soy lento para transitar los procesos. Necesito como asegurarme, necesito pasarlo por el cuerpo, necesito sentirlo. Así que bueno, ahí vamos, ¿no? Como en ese proceso de seguir siendo puente. Yo siento que hubo un, hubo un sueño que yo tuve cuando Zoe era chiquita y que es esta, que entendí después que era esta bisabuela que murió de tuberculosis. Ella fue diagnosticada y viviendo en Casilda es mandada a este lugar en Cosquín donde iban los tuberculosos y yo la sueño ahí, pero todavía sin saber qué era ese lugar, ¿no? Y muchos años después veo fotos del lugar y fue como, yo estuve, ahí era el sueño, ¿no? Fue como, yo vi esto, ¿no? Pero lo vi en un sueño. Estas imágenes las vi. Y me acuerdo que eso pasó estando en Córdoba, en un verano, y esa noche yo me voy acostado a dormir y había un cuadro grande de vidrio, ¿no? Con fotos ahí de la familia, y esa noche cayó. Es decir, creo que de las cosas que más me impresionaron despertarme de un ruido potente en la noche fue esa, ¿no? Ese día que... Y fue esa toma de conciencia de decir, che, esta abuela en algún momento la puse ahí, la creé para empezar este camino, ¿no? Es decir, todavía no sabía, ¿no? Todo lo que iba a pasar y no tengo ni idea de las cosas que van a ir pasando, eh, pero cuánto agradecimiento empieza a ocurrir cuando uno empieza a poder vivir todo esto desde la conciencia, ¿no? Es decir, Total. poder entender cómo uno va desplegando códigos para, ¿no? Recordarse, como ustedes hoy, ¿no? Invitándome acá, yo cuando ustedes me mandan la invitación, yo me sentía un poco perdido, ¿no? Como que venía con muchas pérdidas energéticas este año, ¿no? Como llevando para allá, y de repente cuando me mandan el mensaje para hacer el vivo, que fue hace como 2 meses igual, ¿no? Fue como, uff, ¿no? Como que, che, ¿de dónde vino esta invitación, no? Como, ¿por qué la puse ahí, no? Claro. Claro, me
recordar que me estaba como drenando demasiado en todo esto de Y ser el bueno. fíjate en qué fecha, estamos en el mes 11, ¿sí? El mes 11. Ahí va. Escúchame, Mauro, y esa abuela que fallece en Cosquín, Bisabuela. esa bisabuela que fallece en Cosquín, ¿qué tiene que ver con el abuelo Natalio? ¿Tiene algo que ver? Mira, ella en realidad, acá tengo el árbol. En realidad, cuando yo cumplo 33 años, que es la edad que muere Natalio, el día que yo cumplo 33 años me mudo de casa. Sí, literal, ese día hago esa mudanza. Y entonces lo tenía presente a Natalio, ¿no? Es decir, era como alguien que, más allá que todavía no lo miraba desde no hacía este tipo de lectura, yo sentí que empecé, como de alguna forma, esto que hoy hago de decir, che, me voy a poner a hablar con un ancestro, sentí que me vino a buscar Natalio, ¿no? Y en el momento que me vino a buscar Natalio, aparece Valeria, ¿no? Entonces los tengo como, no entiendo bien por qué se vincularon, ¿no? Porque son ramas distintas, ¿no? Además un abuelo... Son ramas diferentes. Sí, dos ramas diferentes, pero sí lo que sí coinciden es que son dos muertes jóvenes, ¿no? Es decir, uno a los 33 y el otro a los 31 años. Ok, no, pero pensé que tenían que ver con de sangre, que eran familia de sangre. Qué interesante lo que me contás, porque un poco buscándolo en mi historia, tanta referencia a... Siempre es por algo que nosotros tenemos a alguien enfrente, y siempre es alguien que viene a contarnos una historia. Yo hoy tuve mi consulta y fui a la panza de mi abuela Natalia, que tenía a su marido Manuel, que murió de tuberculosis en Cosquín en el mismo hospicio que murió tu bisabuela. Entonces, es muy fuerte para nosotros. A ver, nosotros hace muchos años que hacemos esto, y a veces esto ha sido motivo de muchas conversaciones con Pablo, porque bueno, Pablo es el referente de este referente que yo puse ahí para que ilumine este camino tan maravilloso y tan obvio, pero que no podemos ver. Pero, y lo voy a decir al aire, yo soy un ferviente, este, eh, un ferviente actor, lo llevo en mi vida a la bioexistencia consciente, pero yo no soy almazanista, yo no soy fanático de Pablo Almazán, no lo endioso. Pablo es una parte de mí en el escenario que yo monto para encontrarme a mí mismo, pero no es el Mesías que viene a marcarme el camino. No lo puse en ese lugar. Hace mucho tiempo que lo saqué de ese lugar, y Pablo nos ha pedido expresamente, y hace ese pedido expresamente porque si lo endiosamos, nos vamos a desilusionar, porque los únicos dioses que hay, el único Dios que hay sobre la tierra soy yo. Yo soy el representante de Dios, y cada uno lo va a ver de su universo. Y en este juego hemos hablado mucho desde este lugar como expresiones del todo que somos, como diferentes códigos, y estas confirmaciones, a pesar de los años, nos siguen asombrando. Nos seguimos maravillando de la realidad, a punto tal que ahora tenemos a una persona enfrente, un código que se llama Mauro Rossi, y que nos está contando cómo mira la vida. Él recibe la invitación, y una persona que está menos despierto que Mauro dice, uy, qué suerte que recibí esta invitación que tenía ganas de hacer. Y otra persona un poquito más despierta o con un poquito más de una mirada más profunda dice, ¿qué me estoy creando con esta invitación? ¿Por qué me estoy poniendo enfrente esta invitación? Nosotros tenemos una mirada diferente de la experiencia biológica, ni mejor ni peor, ni más profunda ni menos profunda, sino una mirada más conectada con los códigos que somos y la oferta que nos ponemos a través de la realidad.
y descubriéndonos cada vez más en cada proceso, ¿no? Porque hoy charlábamos después de la consulta de Gus y bueno, dice, yo la verdad que no recuerdo haber estado en la panza de mi abuela, ¿no? En algún otro momento, y seguramente estuvo en algún otro proceso, pero uno va como pasando, ¿no? Y se Los olvida. procesos se va olvidando y las cosas que vas descubriendo en cada nuevo proceso. Esto no recuerdo haberlo vivido y mirá lo que apareció y cuánto tiene que ver con lo que estoy trabajando y la lógica y cómo me cierra ahora esta historia, ¿no? Y lo maravilloso de seguir sorprendiéndonos en cada proceso que vamos haciendo, porque bueno, somos eso y cada uno tiene sus tiempos, como decía Soy Mauro, y totalmente de acuerdo y de hecho somos bastante reiterativos en este espacio de decirles a los consultantes y a los consultores que se tengan paciencia, ¿no? Que esto es un camino que tiene un comienzo, pero no tiene un final. No es que voy a llegar a un destino, el destino es el mismo camino, ¿no? El mismo camino donde me sigo descubriendo y me sigo despertando y que cada uno va a ir a su ritmo y que hay que tenerse paciencia Y, hasta que un día todo empieza a mostrarse con más claridad. y atento con ese ritmo, Mauro, porque te autodenominás lento y te vas a sorprender. Eh, porque el tiempo, como dice Einstein, es una ilusión obstinadamente persistente. Y lo que puede ser muy lento para vos, puede llegar a ser extremadamente rápido para otros. Exacto. Anita Rodríguez colgó un mensaje al principio cuando estabas contando tus síntomas. Qué rápido que lo sanaste, un síntoma tan difícil de sanar. Bueno, a los ojos de la mirada de otro código, tu proceso ha sido muy rápido. Me estás hablando de que tu proceso de transformación empezó hace 4 años, cuando empezaste en Hermano Puente, o hace 5 años, Nada. cuando te viste esos videos de Araceli con Pablo, y 5 años en una vida como la que nosotros tenemos en conciencia hoy, con un promedio de edad de 80 y pico de años, es nada. Y en ese nada fuiste muchas versiones de tu Mauro. Y vas a seguir siendo muchas más. Somos aceleradores de partículas. Lo que pasa es que como lo miramos desde la partícula, creemos que el tiempo pasa lento. Pero nada, fíjate, porque esa sensación no es así. Es tu sensación de tu realidad. Reconocete como el valiente que sos y como ese maravilloso ser que está alumbrando y que se pone estos faroles, como nos ponemos nosotros, para alumbrar determinadas perspectivas de nuestra identidad y ver algunas aristas que a lo mejor no las teníamos tan vistas. Nosotros solamente tenemos palabras para agradecerte la entrega, la generosidad, la sinceridad y tu corazón abierto en esta charla que se nos fue de las manos rápidamente, Rápido. pero y que ha sido maravillosa, pero me gustaría que le dieras vos un cierre porque este ha sido tu espacio. Bueno, una vez más agradecerme, porque siempre me voy poniendo ese pasito, ¿no? Y cuando me olvido, cuando me voy al pasto, cuando ¿no? algo me saca de mi eje, hay algo que me trae. Es como siempre me he sentido como que voy de la mano de algo, ¿no? De mi creación, calculo, ¿no? Soy un gran cuidador de mi creación, por más que a veces me olvido, porque sé que si cuido mi creación, la creación me va a cuidar a mí, y eso lo hago en todos los ámbitos de mi vida, en cada cosita de lo más chiquito, de lo más micro a lo más macro, y creo mucho en esto de seguir, ¿no? De esto de que somos seres en tránsito. Yo recuerdo mucho esa primera línea de tiempo, porque Pablo sufrió una calamidad para que yo pudiera expresar, aunque sea una palabra en contra de, porque no, bien de tercer capa embrionaria, muy de la culpa, no, es que es mi culpa, y seguramente hoy si le preguntan a mi consultor, Adrián Leiva, cómo trabajo, También nuevo con ciclo de Adrián. Qué bueno, soy impresionante. un gran librador de
emociones salvajes kinestésica. Y Qué eso bien. es una conquista, ¿no? Es decir, como son cosas que he ido en el tiempo, ¿no? Entonces, me agradezco esa... Está bueno esto que me dijiste de no es lento, ¿no? Y recién pensaba de dónde lo estoy diciendo a eso, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo lento? Si siempre estoy, hace 5 años estoy en consulta. Como consultor soy consultante, ¿no? ¿Por qué lento, no? O lento para qué, para quién, o a quién tengo que hacer algo rápido, ¿no? ¿Desde qué lugar estoy diciendo esto? ¿Quién estoy siendo cuando digo esto? Claro, ¿cuál es mi punto de referencia en mí mismo cuando me veo lento, no? Claro. Quizás me llevo, tu me llevo punto de referencia sea más rápido que tu referencia de tu propia sanación. Y esto está buenísimo, porque vas avanzando más rápido de lo que te ves avanzar. Y me veo lento, claro, porque yo voy más rápido. Está buenísimo, Mauro, esto que estás contando y este regalo que nos estás haciendo. Sabía que me iba a recordar algo bonito, no sabía que iba a ser tan bonito, así que les agradezco por este espacio, por habernos compartido y habernos recordado y seguir, ¿no? Tomando conciencia y renaciendo. Gracias, de corazón. Gracias a vos, Mauro. Hermoso, vivo, todos están diciendo lo mismo, todos te están agradeciendo, te están felicitando. Nosotros también, esa partecita que está en nosotros también te agradece. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos van a seguir acompañando. Un placer inmenso, te vamos a poner como colaborador de este vivo. En muchos perfiles. En muchos perfiles, en el perfil de Mauro Rossi, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Sí, estamos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 por acá, y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Besito enorme a todos. Gracias por todo, Mauro, gracias por este querido. regalo, Gracias. hermoso, hermoso.